Mi nombre es Mercedes Falcón y es un verdadero placer darles la bienvenida a este segundo encuentro de este seminario que viene a conmemorar los 30 años de autonomía de la ciudad. En primer lugar, quiero agradecer muy profundamente la presencia del jefe de gobierno, Jorge Macri, que nos acompaña hoy y quien tendrá a cargo las palabras de apertura de este evento. Por otra parte, quiero agradecer muy especialmente a cada uno de los expositores, sin quienes este evento no sería posible. De igual manera, agradezco al señor Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de Ministros, y a todas las autoridades y funcionarios que se han acercado a acompañarnos hoy. Sin más, le cedo la palabra al jefe de gobierno, Jorge Macri, quien dará inicio a este encuentro. Bueno. Muchas gracias. Un placer para mí estar hoy acá. Abriendo, en realidad por ahí voy a romper un poco el protocolo, pero por ahí es más divertido que hagamos medio un conversatorio en el marco de, por lo menos de la media hora que tengo yo para compartir con ustedes. Inés, un placer también tenerte aquí acompañándonos, a toda la gente de la justicia en general, de distintos poderes, con mucha experiencia. Gracias por estar acá. Es muy bueno que estemos haciendo estos encuentros. En realidad este es un camino que Néstor me planteaba el otro día. A veces no tomamos dimensión y no le estamos dando por ahí la dimensión que tiene estos 30 años, ¿no? El día a día a veces te va llevando a estar en lo coyuntural y uno por ahí pierde de vista o no le da la dimensión apropiada a lo que ha ocurrido en estos 30 años. Una autonomía muy reciente, una constitución muy joven, que sin duda tiene un montón de aspectos valiosos e interesantes, pero que me parece que también en la coincidencia con estos años de democracia amerita una reflexión, una revisión, una evaluación, qué y cuánto hemos logrado de esta autonomía como ciudad. Me habrán escuchado discutir a veces marcos mucho más concretos, como es la coparticipación de la ciudad, que inclusive es interesante, aprovechando que hay muchos de ustedes que tienen la posibilidad de comunicar, explicar parte de la discusión que estamos teniendo hoy en la Corte con el Gobierno Nacional, más allá de que ambos gobiernos, el nuestro hoy en la ciudad y el nacional, heredamos un conflicto, pero es un conflicto el de fondo que aún no se ha saldado, que ha servido o ha sido también trampolín para que algunas provincias se metan en el marco de la causa y de la discusión con algunos conceptos equivocados. Por ejemplo, que lo que estamos discutiendo, que fue una ampliación de los recursos que se transfirieron a la Ciudad de Buenos Aires en función de una transferencia específica que ejercía el Gobierno Nacional, nunca alteró la base coparticipable. O sea, no es algo que se le quitó a otras provincias. Ustedes saben que una de las cosas muy difíciles de discutir de una nueva ley de coparticipación es quién renuncia a algo, ¿no? Porque la torta es finita y la porción que alguien necesitaría o debería obtener para que el reparto sea más equitativo, alguien debería renunciarlo. Bueno, no es el caso de esta ampliación presupuestaria, sino que fue el Gobierno Nacional que tenía una responsabilidad específica y que al transferirla se abre un marco de discusión de cuánto costaba esa responsabilidad. Y en función de eso se definió, tal vez no fue el mejor mecanismo porque da confusión, que ese acuerdo se transforme o en una ampliación de un índice pagable en función del mismo mecanismo de la coparticipación.
pero no tiene origen en los fondos coparticipables, sino que fue una ampliación de esos recursos. Y digo esto porque muchas provincias ahora se presentan en la causa diciendo esa plata debería ser nuestra porque le están dando más a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que la Ciudad de Buenos Aires es por lejos la que más aporta y menos recibe, pero se da para esta discusión. Y sin duda, más allá de esta discusión muy concreta, específica, imprescindible, como es la de los recursos, que ahora hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional de un mecanismo que, si bien imperfecto, nos da la posibilidad de estar cobrando con cierta estabilidad y certeza, por lo menos el equivalente a la cautelar de la Corte Suprema, que definió un 2,95, o sea, una ampliación del 1,55 a la base de 1,40, que es la que había quedado siendo pagada, 1,4 versus el 2,95. Y si bien no lo pagan diariamente, lo pagan semanalmente con un balance mensual respetando el 2,95, queda todavía en discusión una porción muy grande, que es el fondo de la cuestión, que llega hasta el 3,50, o sea, es mucho los recursos. Y me detengo en esto porque a veces no tomamos dimensión de los montos. Es cierto que la Ciudad de Buenos Aires resolvió parte de su necesidad y exposición financiera con la aparición de nuevos impuestos, pero eso no eximió a la nación del incumplimiento y no evitó que se acumule una deuda equivalente a 5.000 millones de dólares. Pensemos que hoy el Gobierno Nacional ha estado dando vueltas por el Fondo Monetario no sé cuántos meses para ver si lograba un rollover de 1.000 y pico de millones de dólares. O sea, esto para que tomemos dimensión del daño que se le generó a la provincia, a la Ciudad de Buenos Aires, en función de la decisión de beneficiar a la provincia de Buenos Aires en su momento. 5.000 millones de dólares es casi el equivalente a la mitad del presupuesto o similar al sueldo de todo el año de todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. O el equivalente a más o menos 3 años y algo de la inversión que sostenemos más o menos permanentemente en la ciudad en obras, en mejoras, en bienes públicos, que es entre el 12 y el 15% de nuestro presupuesto según cada año. O sea, estamos hablando de magnitudes de agresión a esa autonomía, que si bien en este caso tienen que ver solo, y lo digo entre comillas y con un poco de sarcasmo, con el dinero, tiene que ver nada menos que con el dinero, porque en definitiva afectó la ley principal que tiene cualquier jurisdicción, que es la ley presupuestaria, ¿no? Un cambio presupuestario de esa magnitud generó una agresión a la autonomía muy grande. Por otro lado, quedan tareas inmensas por llevar adelante, ¿no? Pensemos que la Ciudad de Buenos Aires no tiene ni siquiera manejo sobre la IGJ, que sigue siendo de dominio del Gobierno Nacional. En realidad tampoco queremos pedir que nos la transfieran, les soy sincero, en este momento preferimos hacer una nueva, más moderna, y que ellos se queden con ese modelo y que la gente elija dónde se los puede atender mejor. Pero sí hay, y esto para la gente es muy confuso, la necesidad de avanzar, y esto lo hemos hablado mucho con el Superior Tribunal, con distintos jueces, en el perfeccionamiento de las autonomías, o el traspaso de las responsabilidades judiciales. Porque, por ejemplo, antes de hablar de otros fueros, simplemente en el penal hay una ensalada de cosas transferidas y otras que no, que hacen que, por ejemplo, nosotros, el 90% de los detenidos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires son detenidos de delitos de orden nacional o federal, o sea, de la justicia nacional o federal. O sea, no son ni siquiera detenidos de nuestro sistema penal. Y digo esto porque eso es muy confuso de comprender para la gente, ¿no? Y fue parte de la discusión a principio de año cuando tuvimos alguna complicación con la cantidad de detenidos en comisarías, y la discusión se implantó en, bueno, vos los detuviste, son tus detenidos. Y no es cierto. Son delitos, digamos, de orden nacional o de la justicia nacional o federal,
y no son nuestros, y se los debería llevar el Servicio Penitenciario Federal. Pero si no se lo llevan, el lío lo tenemos nosotros en las cárceles. Entonces, el avance en una autonomía no perfecta no es una discusión abstracta, lejana de los problemas cotidianos de la gente. Porque una superpoblación de detenidos en lugares no aptos como son las comisarías impactan en el día a día de la gente fácticamente, no solo porque uno se puede escapar, y lo cual puede ser una catástrofe, sino porque hay un movimiento de gente en torno a una comisaría que los va a visitar, que va a ver qué les pasa, que es una comisaría por ahí absolutamente barrial, que no está preparada para ese movimiento en esa zona, no tiene ni siquiera, están detenidos en lugares donde ni siquiera tienen duchas, entonces tienen que ir a ducharse al mismo lugar donde se ducha el policía cuando cambia de servicio, con lo cual tenemos que acompañarlo a ducharse ahí, volver a llevarlo, o sea, una serie de complicaciones que hacen mucho al día a día de la gente. Ni hablar con otros fueros que nos gustaría avanzar y otros perfeccionamientos. Somos el único gobierno subnacional que no tiene ninguna gobernanza sobre su puerto, con la relevancia que los puertos tienen para las ciudades o las provincias. Imagínense si Santa Fe, Rosario no tuviera nada para decir respecto a todo ese complejo portuario que tiene. O, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires respecto de Zárate Campana, un puerto que ha crecido de manera muy potente en el último tiempo. Y eso, si se quiere, que parece de nuevo una discusión abstracta, nos lleva a problemáticas como son las tensiones de la zona borde. La ciudad va mejorando, se va vinculando con el agua, el ciudadano puede ver una ciudad que se transforma hasta que llego a una reja de un puerto que me dice, acá no entrás, esto no tiene que ver con vos como ciudad. Obviamente, por eso planteo esto, en este plano de ver cómo rescatamos lo avanzado, pero ponemos sobre la mesa la necesidad de perfeccionar esta autonomía, mi objetivo en esta reflexión es tratar de llevar la discusión no solo a lo abstracto, a lo que la letra, a lo que la ley manda, a lo que el espíritu de una autonomía y su constitución definen, sino también plantear que ese incumplimiento, esa imperfección, nos genera gastos innecesarios, ineficiencias y complicaciones muy difíciles de comprender para el ciudadano y la imposibilidad de dar respuesta al día a día, que en definitiva también es nuestra tarea. Nuestra tarea es estar siempre pensando varios años hacia adelante, pero también accionando sobre el día a día. Y me parece que sacudir un poco el marco de la reflexión y de la inercia del hecho de que festejemos estos 30 años, pero nos pongamos en un sano pensamiento crítico respecto de lo que todavía falta y de lo que deberíamos reclamar, pedir, de definir cuáles son esas prioridades, cómo damos esa discusión como ciudad, cómo la damos respecto de la nación, pero también cómo nos defendemos de lugares comunes sumamente injustos. El otro día miraba, y con esto cierro por ahí para abrir un poco más a reflexión o a participación de otros, el otro día miraba un dato que un periodista me lo compartió por WhatsApp, me dice, mirá, estoy preparando una nota económica que tiene que ver con este tema. Entonces miro y tenía que ver con el presupuesto público per cápita, ¿no? Entonces decía, el presupuesto público per cápita de la ciudad es mucho más que otros lugares, ¿no? Y digo, bueno, sí, es cierto. También es cierto que en ese número, por ejemplo, no estás teniendo en cuenta que esta ciudad atiende a 3 millones de personas que ingresan también todos los días y que si vos definís ciudadanos en función de documento nada más, te estás olvidando, obviamente, de la positiva, que es que todos esos que vienen generan economía, conocimiento, consumo
y nos generan ingresos también, pero también hay que atenderlos. Digo, esta ciudad tiene uno de sus presupuestos más grandes en, sin duda, la basura. Otra es la seguridad, todo lo que es mantenimiento de calles, movilidad, etcétera. Hasta hoy ya nos toca también subsidio de transporte público. No solo del colectivo, también de subte. Y todo eso tiene que ver, por lo menos, con que la mitad de gente que genera esa demanda viene, entra por el día y se retira. Entonces, ¿cuál es la base de análisis del per cápita cuando analizamos esos presupuestos? Y por otro lado, ¿no deberíamos desafiarnos a un análisis económico también respecto de, en lugar de criticar la construcción de valor y de riqueza que esta ciudad ha logrado tener, desafiar, inspirar a otros a que imiten eso? Porque en definitiva no es que somos Emiratos Árabes que encontramos un pozo de petróleo y acá apareció la riqueza. Acá hay capital humano que genera esa riqueza, hay gestiones que han sostenido certeza, bienestar para que las cosas ocurran acá, hay inversiones que se deciden hacer acá porque hay una serie hay un contexto, hay un ecosistema que le da la bienvenida, hay de nuevo, nuestro gran diferencial, un capital humano que tiene la capacidad de agarrar algo que vale poco y transformarlo en algo que vale mucho y con eso conquistar el mundo. Y eso nos permite, por ejemplo, aportar a Nación 22 veces más recursos que los que recibimos. Entonces, me parece que esa discusión, como ciudad, tenemos que estar preparados para darla, porque me parece que hay un prejuicio que se termina transformando en un perjuicio, y a veces es como que desde la ciudad no nos animamos a defender estas cosas, lo que hemos construido y lo que somos como sociedad y como lugar. Y me parece que estos lugares de reflexión nos permiten eso también, encontrar acuerdos para defender lo que es nuestro, lo que hemos construido, lo que debemos construir, y esa identidad y valor que traemos a la Argentina como ciudad. Así que nada, dejo esas reflexiones como disparadoras o como mi aporte en la mirada del día a día también de la gestión de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras y por tu valioso aporte a este panel. Le damos un fuerte aplauso al jefe de gobierno que nos acompañó hoy. Si te querés quedar, por nosotros mucho mejor, pero nos dijeron que te tenías que ir. Te quedás 10 minutos. Buenísimo. Bueno, entonces le voy a pasar un segundo, si les parece, el micrófono a Silvana Boschi. Ella va a oficiar de moderadora hoy y va a hacer las presentaciones formales de nuestros expositores. Así continuamos con esta conversación por demás interesante. Silvana. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ¿qué nos convoca hoy a 30 años de la reforma constitucional que dio pie a la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad autónoma? El 1 de octubre, ahora la semana que viene, se cumplen apenas 28 años de la constitución de la ciudad. El 1 de octubre del 96 se sancionó. Y bueno, es una constitución joven y es un proceso que ha dado avances y desafíos también. Lo acaba de definir el jefe del gobierno de la ciudad, Jorge Macri, como una autonomía imperfecta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se hicieron, otras que todavía están pendientes, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Con quiénes? Bueno, con Mara Pegoraro, que es politóloga, docente y doctora en ciencias políticas, que nos va a hablar un poco del diseño político de la autonomía y cuáles son los desafíos y cuestiones pendientes. También va a estar Luis Francisco Lozano, que es juez del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Torcuato Di Tella, fue secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial,
de la Cumbre Judicial Iberoamericana entre agosto del 16 y agosto de 2018 y presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias, República Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2012 y 2014. También va a estar con nosotros el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciatúa, que va a llegar en breves minutos y va a estar con nosotros. Es ingeniero académico y político argentino. Actualmente ocupa el cargo de ministro de Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar con nuestra charla con la doctora Mara Pegoraro. Y bueno, la pregunta principal para comenzar es cuáles son los desafíos políticos que enfrentó la ciudad hasta ahora, cómo evolucionó la autonomía y bueno, y particularmente nos interesa el análisis del diseño institucional y una reflexión. Hola. ¿Se escucha ahí? Ok, bueno, no sabía que me tocaba empezar, así que gracias, gracias al gobierno, a Mercedes, a Luis por compartir esta mesa, a Silvana, a los que están del otro lado, a los que están presentes. No tengo ninguna respuesta sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, eso es lo primero que tengo para decir. No, la verdad es que cuando me invitaron a participar, lo primero que pensé es, en el marco de los 30 años de la reforma constitucional y la emergencia de la nueva Constitución Argentina en el 94, porque faltan 2 años para que se cumplan 30 años de la Constitución de la ciudad, el artículo 129 que da la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es también producto del último gran acuerdo político que tuvo la Argentina. Y a mí me parece que ese es el gran hito político para empezar a pensar lo que hoy tenemos como autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma de la Constitución, sea la de la ciudad, sea la de la nación, es un proceso muy complejo que requiere de enormes acuerdos políticos. No fue fácil llegar al artículo 129 de la Constitución, no formaba parte del núcleo de coincidencias básicas, y eso también vale decirlo. Entonces, y a mí me parece que tiene sentido mirar para atrás y reconocer que ese fue el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, porque eso explica mucho de los conflictos que hoy se tienen también en completar o hacer más perfecta la autonomía de la que hablaba el jefe de gobierno. Tenía pensado una exposición a partir de las palabras del jefe de gobierno. Me resulta interesante pensar 2 cosas. Primero, que la autonomía le permitió a la ciudad reconocer su propia identidad. Y eso no es menor. Los porteños siempre hemos sido porteños y siempre nos ha dado vergüenza ser porteños, ¿no es cierto? Y cuando uno mira la evolución institucional de la Ciudad de Buenos Aires y mira la evolución de los partidos políticos en la Ciudad de Buenos Aires, también ve que en la medida en que la ciudad se va autonomizando, su sistema de partidos, diríamos los politólogos, empieza a diferenciarse. Nuestro sistema de partidos, nuestro sistema político ya no es una copia del sistema nacional, empieza a tener rasgos propios, empieza a tener una lógica de competencia que le es exclusiva. Y por supuesto la Constitución de la ciudad tiene mucho que ver también en cómo diseña las instituciones y qué incentivos le da a los actores para cooperar o no cooperar. Cuando pensamos en el problema de la coparticipación y pensamos en la discusión entre la Ciudad de Buenos Aires y la autonomía respecto de la nación, lo primero que estamos discutiendo es el arreglo federal de la Argentina. El federalismo es un arreglo institucional para dirimir conflictos. Va a ser difícil ponerse de acuerdo. Pero creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene actores políticos mucho más entrenados para el acuerdo político que lo que pueden ser los actores nacionales, y ahí hay un aprendizaje propio del desarrollo de la autonomía. La Constitución de la ciudad, y me voy a adelantar 2 años, pero me parece que tiene sentido, contempla aprendizajes institucionales de la reforma del 94. Sancionar un decreto de necesidad y urgencia o emitir un decreto de necesidad y urgencia en la ciudad no es tan sencillo como es en la nación. El decreto cae si no se convierte en ley. Y eso es una gran diferencia institucional en términos de la obligatoriedad de negociación. Digamos, por supuesto que existen las mayorías y minorías en las legislaturas y los acuerdos políticos, pero esta ciudad, cuando conformó por primera vez su legislatura, que a todos los efectos es heredera del antiguo Consejo Deliberante, porque la ciudad tenía órganos de gobierno previo a la autonomía. Tenía un Consejo Deliberante, tenía un intendente designado por el presidente, pero el Consejo Deliberante era un órgano como el de cualquier municipio en términos de estructura federal. La legislatura de la ciudad tuvo el enorme desafío de tener que establecer el sorteo de la renovación en el 2005.
Es decir, que los legisladores que ingresaban en el 2003, después de la crisis del 2001, y con lo que eso significó políticamente para el país, para la ciudad de Buenos Aires, porque también era la primera vez que de la ciudad de Buenos Aires salía un presidente en el año 99, y la ciudad había sido epicentro del primer acuerdo político posterior al 94 en el armado de la Alianza. Esa legislatura de 60 decidió sortearse y hubo 30 legisladores que duraron 2 años. Eso es una enorme muestra de autonomía institucional y política. Y también es una muestra de que la política no siempre es mezquina. Y me parece interesante señalar eso porque 2 años después, la ciudad de Buenos Aires, que es un gran laboratorio para los politólogos y politólogas, enfrentó un juicio político. Hubo un juicio político al jefe de gobierno, producto de la tragedia de Cromañón, no voy a contar, todo el mundo está al tanto, pero también fue un aprendizaje institucional, porque de la mano de la conformación de la composición de la sala juzgadora y de la sala acusadora, se superponía la renovación de la Cámara. Entonces había una discusión constitucional de quiénes iban a acusar y quiénes iban a juzgar. Ese aprendizaje, eso nosotros cuando pensamos las instituciones políticas siempre tenemos que pensar que no son estáticas, están en constante cambio, y ese cambio constante lo producen los agentes que integran los organismos, ¿no es cierto? Uno puede hablar de la legislatura, puede hablar de este hermoso edificio, de la jefatura de gobierno, de los ministerios. Esos son organizaciones integradas por personas que tienen múltiples identidades y donde la identidad de los partidos es muy importante. Yo creo que la ciudad ha evolucionado en su autonomía política e institucional de la mano de poder construir, insisto, con esto una identidad política que le es propia, y en este sentido también cuando uno mira los resultados electorales, no voy a decir nada que no sepan, la ciudad de Buenos Aires es un bastión electoral de una fuerza política, ¿no? Digamos, hace aproximadamente 16 años gobierna la misma fuerza política. Cuando uno mira la proyección, yo les traje, si se puede ver un minuto, un cuadro para que vean la evolución de las bancas y el porcentaje de... Ahí ustedes lo que van a ver son las elecciones desde el 2003, que es la primera vez que se presenta. En el 2003 era Compromiso para el Cambio, ustedes lo saben mejor que yo, luego fue Propuesta Republicana y he asumido resultados para Juntos por el Cambio también. Pero en esa ocasión ustedes pueden ver perfectamente cómo se va consolidando un poderío, ¿no? Digamos, en términos de representación, y elegí las elecciones legislativas coincidentes, porque la legislatura de la ciudad también, al ser de 60, puede sugerir cierta dispersión, y lo cierto es que cuando uno mira los resultados electorales, el sistema de partidos propio de la ciudad termina siendo de 2 partidos y medio, 3, ¿no? Entonces, ahí también hay cierta estabilidad, y eso explica mucho de los logros que en los últimos 28 años de la ciudad de Buenos Aires uno puede ver en términos de gestión. La estabilidad política es buena, es importante que uno sepa con quién acuerda y con quién negocia permanentemente en la legislatura, y eso es un poco lo que yo quería mostrarles, digamos, en términos del predominio electoral. ¿Qué desafíos hay? Alguien hablaba recién de lo que queda por transferir de las competencias judiciales, ¿no? Digamos, y yo pensaba que qué difícil debe ser gestionar la seguridad de una ciudad tan grande como la ciudad de Buenos Aires, con tanta gente, con un poder judicial que no tiene todas las herramientas, ¿no? Digamos, es muy difícil pensar, digamos, sin justicia es muy difícil la seguridad, porque la seguridad requiere del ejercicio de justicia. Entonces, creo que ahí hay un debate hacia adelante. La ciudad está preparada, creo yo, institucionalmente para recibir las competencias. No sé si la ciudadanía está preparada para recibir las competencias, y me parece que ahí hay un proceso de conversación pública que hay que dar respecto de la importancia que tiene la justicia y de cómo la seguridad se piensa en conexión con la justicia. Estamos más entrenados a pensar la seguridad de un lado y la justicia como un lugar donde los expedientes van a morir, y me parece que ahí hay un enorme desafío político-institucional para la construcción de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Quiero dejarles dos elementos finales respecto de la cuestión de la autonomía de la ciudad. Quiero insistir con esta idea: la ciudad es un gran laboratorio. Para los politólogos está bueno mirarla porque innova permanentemente en cuestiones políticas, y entonces es interesante. Pero sobre todo quiero destacar que
de la mano de la construcción de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, también la Argentina empezó a repensar su federalismo. Y eso no es menor. El federalismo, les decía yo, es un mecanismo para resolver conflictos. La Argentina es un país federal porque en 1853 entendimos que era el mecanismo para organizarnos como país. Y nos costó hasta 1860. Y cuando hicimos la reforma del 94, decidimos que íbamos a seguir siendo un país federal. Tan federal que íbamos a autonomizar a la capital federal para poder discutir una decisión que se había tomado a finales del siglo XIX con la ley de federalización de la capital. Creo que nos quedan todavía muchísimas más discusiones sobre la naturaleza del federalismo político que tiene la Argentina. La Argentina tiene un problema de federalismo económico y fiscal, tiene una enorme asimetría, en eso es un país desigual en términos económicos, pero es muy federal en términos políticos. Este país, diría alguien, no se gobierna sin los gobernadores y sin el jefe de gobierno, y eso lo puede decir cualquiera que se haya sentado en el sillón de Rivadavia. Y creo que en esa construcción la ciudad tiene mucho para aportar en la reconstrucción de un federalismo que sea mucho más equilibrado a nivel fiscal y a nivel económico, valiéndose de la potestad del federalismo político que se nos concedió con la reforma del 94. Estas eran las reflexiones que yo tenía para compartir con ustedes. No sé si contesté alguna de las preguntas. ¿Sí? ¿Algo contesté? Sí. Bueno, abierta al diálogo. Gracias. Sí. Quería agregarte una pregunta. ¿Cómo consideras que evolucionó la participación ciudadana? Vos hablabas recién de la representación política en estos años. La participación ciudadana. No, por favor. Perdón, voy. Seguí, no quiero interrumpir. Gracias. Es una excelente pregunta porque la ciudad se define como una democracia participativa, ¿no? Digamos, en la Constitución de la ciudad aparece la idea de que la ciudad es una democracia participativa, además de representativa. Cuando uno mira los resultados electorales, lo que encuentra es que la participación en la ciudad de Buenos Aires es promedio de la participación nacional, si uno lo mira en elecciones. Yo creo que la ciudad es una ciudad que tiene altos niveles de asociatividad, ¿no es cierto? Entonces uno podría pensar que una ciudad que promueve el asociativismo, bueno, es una ciudad que en todo caso tiene mayores niveles de participación ciudadana. Lo cierto es que los mecanismos de democracia participativa no se han puesto en funcionamiento. Y también es cierto que, y esto hay que decirlo para que no le caiga a la ciudadanía un sallo que no le corresponde, la participación es muy costosa. Para la gente es muy costoso participar políticamente, involucrarse diariamente por fuera de la instancia electoral. Ir a la legislatura, saber dónde queda, presentar un proyecto, que la banca popular, digo, la gente tiene que trabajar cuando tiene trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que la dimensión participativa o de participación ciudadana está involucrada en la dimensión constitucional de la ciudad, pero que muchas veces la materialización de eso no tiene que ver con que las instituciones no estén preparadas, sino que también hay una brecha o un gap respecto de la sociedad que tiene otras preocupaciones y son muy válidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con el doctor Luis Francisco Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Bueno, quería preguntarle cuál considera que son los desafíos pendientes en el ámbito que usted integra para conseguir una autonomía plena y si nos puede aclarar algunos aspectos respecto, hay por lo menos para la mirada del ciudadano un poco de confusión sobre qué aspectos fueron traspasados a la justicia de la ciudad, cuáles no, en qué estado está ese traspaso, si hay cuestiones pendientes o ya está definido, y bueno, y cómo afecta esta autonomía al Poder Judicial, ¿no?, que usted integra. Bueno, muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Les agradezco mucho la oportunidad de exponer. Esto me parece sumamente importante, especialmente cuando hay compatriotas que están domiciliados en lugares distintos a la ciudad de Buenos Aires y que están interesados en seguir nuestro destino, por lo visto. Y quiero además decirles que me congratulo de la afinidad que me une con las ideas que expuso Mara Peoraro y también las que expuso el jefe de gobierno, cosa que van a ver a lo largo de la exposición mía.
Bueno, en primer lugar, está claro que estamos a 30 años de una reforma constitucional que tuvo una base en un pacto que yo creo que fue nunca visto, que tiene una legitimidad realmente muy profunda y que fue de una enorme amplitud. Voy a destacar los 3 puntos que yo creo que están absolutamente pendientes. No son los únicos seguramente, pero están absolutamente pendientes de aprovechamiento o incluso de cumplimiento. El primero y más notorio es la coparticipación federal. No se ha dictado la ley que debió haber sido sancionada antes de concluido el año 96. Esto significa dispendio de recursos, porque los recursos mal asignados son recursos derrochados. El segundo, que también tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, es el tema de lo que nosotros aspiramos a ver consagrado como autonomía de la ciudad y que dependería de lo que llamamos la transferencia de recursos y competencias a la ciudad. Pero aquí el tercero es el aprovechamiento de la figura de jefe de gabinete, que cada vez que tuvimos una crisis fue desaprovechado, lo que quiere decir que nos falta algo en la cultura de la sociedad y especialmente de la sociedad política o de los políticos, de la conducción política. Nos falta alguna cultura que nos permita ver cómo en esa figura se puede centrar la transacción cuando hace falta hacer pactos. Dediquémonos un momento al tema de la ciudad. En realidad es un error, y yo creo que es un error importante de destacar y de corregir la idea de hablar de transferencia. El artículo 129 de la Constitución Nacional es directa e inmediatamente operativo. La ciudad tiene facultades jurisdiccionales y legislativas que son idénticas a las de cualquier provincia, porque en definitiva el federalismo no puede reconocer entidades de distinto nivel de capacidad política en sus ciudadanos. Apenas quisiera distinguir ciudadanos de un lugar y de otro, tendríamos un desequilibrio en la Constitución que nadie admite. Salvo cuando, como de hecho ocurre en nuestro caso, ese desequilibrio está un poco oculto, es decir, está disimulado, está oscurecido en una especie de tinta de calamar que nos ataca la visión desde hace largo tiempo. La transferencia es la de los recursos que están aplicados en este momento a las competencias de la ciudad. Es muy distinto a transferir las competencias. Las competencias provienen directamente de la Constitución y la transferencia de los recursos es exactamente la misma transferencia de recursos que se debe hacer, según otro artículo de la Constitución reformada, a cualquier jurisdicción provincial a la cual se le remitan servicios. Es decir, no es solamente para la ciudad, es para todo el mundo. Es la misma regla. La de competencias está de algún modo cercenada por la circunstancia de que se ha declarado un interés federal verdaderamente inexplicable en la mayor parte de su alcance y que es lo que ha reservado la gestión de aspectos sumamente significativos de la vida en común en manos de la nación. Uno de ellos es la justicia, o buena parte de la justicia. No es el único. La IGJ la mencionó el jefe de gobierno hace un momento. El transporte, de alguna manera, vuelve a la ciudad en cierta medida y siempre de modo traumático, cosa que no debería suceder así, aunque sí debería volver. En definitiva, lo que hay que tener presente en esto es que
la Argentina debe restablecer su concepción de cuál es el interés federal que tiene en lo que ocurre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El puerto, el resto de la ciudad, lo que ustedes quieran, pero en definitiva hay que restablecer nuestra concepción de lo que es el interés federal. Yo les pregunto, para hacer un ejemplo bastante burdo, si ustedes quieren, o grosero, pero creo que muy ilustrativo, ¿qué pasa con el interés federal revelado por la Policía de la Seguridad en la ciudad, seguridad que tiene que ver también con los funcionarios federales, y la resolución de conflictos a propósito de los daños en las medianeras? Bueno, piensen que lo primero ha sido devuelto y lo segundo sigue retenido. Si ustedes me pueden explicar cuál es el interés federal, distinto del apetito federal, apetito que no es del gobierno federal, sino que es de las personas que lo conducen, porque no puede ser de otra manera, yo me voy a sentir muy satisfecho, pero realmente me parece que es una tarea, debe ser la hazaña número 13 de Hércules. No existió, ¿no? Es más o menos como las calendas griegas. Siguiendo con esto, la pregunta es ¿qué hacer hacia el futuro? Porque en definitiva esto es la pregunta que me formuló la conductora de este panel, Silvana Boschi. ¿Qué hacer hacia el futuro? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es pensemos un poco más nuestro federalismo. Y acá voy a hacer una reflexión que no pretende ser histórica, pero sí pretende retrotraernos un poco al pasado. El federalismo argentino nace en la cabeza de muchos de los que estaban conduciendo la política cuando el federalismo nace, es decir, allá por la mitad del siglo XIX, casi como una concesión a un grupo de provincias díscolas. Ustedes no se olviden que la Revolución de Mayo arrancó con un gobierno patrio, pero que era un gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces a las provincias díscolas darles un par de caramelos, es decir, los espejitos de Colón, si ustedes quieren, porque son unos muchachos que aportan alguna cosa, fuerza bruta básicamente, nos hace falta, y de ahí en adelante no los dejemos gobernar mucho porque son díscolos. Bueno, esto es un concepto muy grave, es una desorientación muy grave. Porque cuando ustedes piensan con visión de mundo, con una perspectiva un poco más amplia que el territorio argentino, se van a dar cuenta que los espacios vastos más exitosos en el mundo son todos federales. No hay ninguno que no lo sea. Y empiecen a mirar. Estados Unidos es exitoso y parece que sí, es federal. Canadá es federal. La Unión Europea empezó a ser exitosa cuando empezó a ser federal. Antes quiso hacer la misma integración un señor con un bigote recortadito que, si separamos el tema de las monstruosas brutalidades que hizo, es decir, el genocidio, la verdad es que su proyecto geopolítico no era muy distinto al de la Unión Europea. Pensémoslo en profundidad. Pero la Unión Europea tuvo éxito. ¿Por qué? Porque es federal, profundamente federal. Y algunas regiones hacen sacrificios económicos muy grandes para poder tener integrada a la federación. Podemos seguir. Comparen Alemania y Francia, y yo no diría que el unitarismo tan racional de los franceses es más exitoso que la federación alemana. Diría que más bien en lo que más nos apetece, que es el bolsillo, es menos exitoso, aún hoy. Cada país tiene su historia, nosotros la tenemos, pero tratemos de ser racionales y démonos cuenta que el federalismo no es un tema de romanticismo, es un tema de racionalidad. Es decir, al federalismo se llega con la cabeza, no con el corazón. Que esto pueda ser también materia de corazón, no tengo la menor duda.
Yo siento un corazón federal, pero estoy seguro que opto por una razón que está acá adentro y no acá adentro. Bien, ¿qué hacer con la idea de federalismo? Yo creo que es un deber de todos nosotros, por empezar de todos los políticos de la ciudad, de todos sus funcionarios, de los jueces, de esclarecer acerca de cuál es la importancia de la autonomía de la ciudad. Esto es un deber que nos impone la Constitución de la ciudad, pero es un deber que tenemos que autoimponernos porque está bastante claro que el federalismo requiere predicadores. Hay que hacer una suerte de, si ustedes quieren, evangelización federal. Hay que llevar la palabra federal a todo el mundo. Por empezar, a los propios porteños, que no siempre son muy federales en su concepción. Ustedes piensen, también un ejemplo un poco grosero, nosotros tenemos un buen sistema de cloacas y de agua potable. ¿Cómo se llama? ¿A alguno se le ocurrió pensarlo? Se llamó Obras Sanitarias de la Nación, Saben que abastece la capital federal y no me acuerdo si son 24, 26, 27 municipalidades. Después se llamó privatizado, Aguas Argentinas, pero también había Aguas de Santa Fe, Aguas de Córdoba. Bueno, evidentemente la de Argentinas era una demasía. Ahora se llama Aguas y Servicios Argentinos. Acá hay algo que deberíamos preguntarnos cuando llegue la factura y decir, escúcheme una cosa, ¿por qué no se rebautiza qué es lo que corresponde? Y esto nos daría una perspectiva bastante más racional acerca del uso de recursos. Porque cuando ustedes ponen esto en el presupuesto de la nación, inmediatamente pagarlo con la tarifa o pagarlo con otros recursos empieza a ser confuso. Es lo mismo que pasa con el tema del transporte. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Y acá viene el aviso para los compatriotas que viven fuera de Buenos Aires. O si ustedes quieren, para todos los habitantes de la nación que viven fuera de Buenos Aires. Darle autonomía a la ciudad de Buenos Aires no es el interés solamente de los porteños, es el interés del reequilibrio del federalismo y este reequilibrio es el interés de todos los habitantes de la Argentina, los que vivimos acá y los que viven fuera de la frontera de la ciudad. Vengan o no vengan a Buenos Aires, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos metiendo a veces la mano en el bolsillo y no lo sabemos, ni ellos lo saben. ¿Por qué? Porque tenemos las cuentas confusas y las cuentas claras conservan la amistad. ¿Queremos seguir siendo un pueblo argentino? Bueno, empecemos a pensar cómo repartimos las contribuciones y los gastos. Yo le diría que si seguimos con esto sin autonomía, ¿qué vamos a hablar de ley de coparticipación? Coparticipar, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a distribuir? Es inconcebible hacerlo de un modo criterioso. Consecuentemente, casi diría, si no fuera porque esto es una invitación a no hacerlo nunca, terminemos el tema de la autonomía de la ciudad y procedamos inmediatamente a la coparticipación. Y corregiremos muchos problemas económicos. Entonces, en este capítulo, restablecer la concepción de federalismo, de interés federal, para entregar a la Ciudad de Buenos Aires todo aquello que la Constitución le quiso entregar, es un deber institucional básico de todos los argentinos y no solamente de los porteños. Y es en beneficio de todos los argentinos y no solamente de los porteños. Hay un segundo aspecto, y este ya es más de los porteños, que nosotros tenemos que divulgar, si tenemos que predicar en este sentido, y es ¿para qué sirve la justicia? Acá es muy específico de la justicia. Lo que yo dije antes va para todos los recursos que tienen que ver con la autonomía. ¿Para qué sirve la justicia? Muchas veces las personas tienden a concebir la justicia como, digamos,
como el talento, la intelectualidad, la sabiduría de un médico especialista en algo, donde cuando uno se siente enfermo va y confía en él o no confía, pero si confía en él lo deja hacer. Entonces acá hay alguna tendencia a veces a creer que si se eligen jueces buenos y probos, esto bastará para tener una buena justicia, los elija quien los eligiere. Bueno, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes pensarían lo mismo acerca del jefe de gobierno o de los legisladores porteños? Yo diría que nadie. La ciudad no fue la que votó masivamente la reforma de 1994. Fue más bien de dar marcha atrás en ese proyecto. Igualmente, la autonomía nos vino. E igualmente el pueblo de la ciudad de Buenos Aires la quiso, porque yo les preguntaría, ¿no pedía a gritos el pueblo de Buenos Aires la elección del jefe de gobierno? Ni de modo directo ni indirecto, no lo pedía. Vayan a sacárselo ahora. Yo trataría de no hacerlo porque correría peligro de vida, estoy seguro de ello. Con los jueces pasa algo distinto, porque hay alguna tendencia a creer que son como el médico. Si son sabios y probos, entonces tenemos tan buenos jueces, los elija la nación como los elija la ciudad. Pero esto no es así. Hay muchos aspectos de la forma de impartir justicia que tienen que ver directamente con los valores locales. Y ahí es donde es difícil creer que cualquiera sea el lugar de donde parta la selección del juez, el mismo será el resultado. Yo les voy a decir voy a hacer también un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires nace la declaración de inconstitucionalidad de la exigencia de distinto sexo para contraer nupcias. Yo les diría una cosa, yo conozco bastante el interior y supongo que muchos de los que están aquí también y muchos de los que están allí más que yo. Hay muchos lugares donde esto es concebido casi como una afrenta. Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir como un pueblo todos unidos, pero no pensando todos lo mismo. Hay que bancárselo esto. ¿Qué va a ser? Unidad en la pluralidad. En la ciudad de Buenos Aires piensa la mayor parte de la gente, ni siquiera estoy diciendo que lo pienso yo, pero la mayor parte piensa que el matrimonio igualitario es un deber, digamos, de la sociedad hacia los que deciden contraer enlace y son del mismo sexo. Punto. No es lo mismo un juez elegido por toda la nación que un juez elegido en la capital federal o, mejor, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Le dije lo de capital federal porque me parece que todavía tenemos demasiado de capital federal. Esto tiene una segunda pata, que es el control del desempeño. El control del desempeño no es idéntico en todos los lugares de la Argentina. ¿Por qué? Porque las concepciones acerca de lo que está bien y lo que está mal no son idénticas. Y por eso el control del desempeño también tiene que provenir del pueblo del lugar. Ahora, ¿cuál es el pueblo que le da legitimidad de de designación al juez y que lo mantiene cuando no controla su desempeño y lo considera inadecuado? El pueblo es el pueblo de los litigantes, eso que llamamos con un vocablo bastante feo los abogados, subjusticiables. Todos aquellos que pueden caer bajo la órbita de un juez de la ciudad de Buenos Aires deben ser los que generan el mandato y los que ejercen el control sobre el desempeño. Y acostumbrémonos a pensar que los jueces que no son seleccionados por autoridades locales y cuyo desempeño no es ejecutado por autoridades locales no tienen legitimidad ni de ejercicio ni de elección.
porque la de ejercicio no se la puede dar todo el mundo y la de selección tampoco. Es algo así como decir que las minorías, iba a decir algo que es políticamente incorrecto, ustedes se podrán dar cuenta, que las minorías están suficientemente satisfechas con su derecho a voto cuando los ponen en un barrio mayoritariamente distinto a ellas. Esto no lo admite nadie. Si yo recorto el distrito de manera tal que la mayoría puede oprimir a la minoría, esto no funciona. Bueno, en el caso es exactamente lo mismo. Si la selección de los magistrados judiciales proviene de todo el pueblo del país, en lugar de provenir del pueblo de los litigantes, no tienen legitimidad. Y el control pasa exactamente lo mismo. Y como yo supongo que me van a querer matar por el tiempo empleado, me despido y les agradezco mucho la paciencia. Bueno. Doctor, le quería hacer una pregunta, doctor Lozano. Sí, con mucho gusto. Encantado de recibir preguntas. Bueno, las jurisdicciones que tiene la justicia de la ciudad, contencioso administrativo y penal contravencional, ¿verdad? Y consumo. Gracias. En una autonomía ideal, teniendo en cuenta que existe este interés federal que usted mencionó, que señala la Constitución, y con la lógica transferencia de recursos necesarias, obviamente, ¿cuáles serían las otras áreas? Porque, a ver, existe la justicia civil, la justicia comercial, la justicia penal, la justicia laboral. ¿Cuál sería su modelo ideal de justicia para la Ciudad de Buenos Aires en una autonomía plena, digamos? Mire, hace bastante tiempo, quien entonces era diputada, Juliana Marino, hizo un proyecto en el cual, de ley, digamos, de cese del interés federal en el mantenimiento de la justicia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual quedaba bien definido esto en el sentido de que todo aquello que no es federal por su contenido o eventualmente por la persona que está comprometida en el litigio, tiene que ser resuelto por jueces locales y no por los federales o nacionales. Acá le quiero decir varias cosas. En primer lugar, el famoso tema de somos jueces de la nación, que tan habitualmente, y que todos nos creemos en algún sentido. Yo le preguntaría a los presentes, ¿ustedes saben de cuándo proviene esto? Porque no es de la noche de los tiempos, no es de 1853, sino es de 1860. Es de 1950, porque fue en ejecución de la reforma constitucional de 1949. Esa reforma tenía un alcance, digamos, que iba para atrás de 1860 a 1853. ¿Por qué? Porque trataba de generar una justicia única para toda la Argentina. O sea, recortaba la autonomía de las justicias provinciales. Y por supuesto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue pasar las autoridades judiciales locales a la nación. En realidad, esto es algo que tiene que ser corregido. Ahora, en el curso de todo este desarrollo, y desarrollo que se mantiene después porque, entre otras cosas, porque los jueces reclamaban el mismo salario de los federales, ¿no? Esto es otra cosa a tener en cuenta, está confesado. Sí. En el curso de esta historia, nosotros tenemos una mezcla bastante grande donde hay, digamos, litigios que no deberían ser locales, pero que están hechos como locales porque de algún modo la nación se desembarazó de ellos por razones prácticas. El caso más típico es el de los concursos comerciales. La verdad que los concursos comerciales deberían ser hechos por jueces federales porque normalmente acuden, salvo que fueran muy locales, cosa que en alguna época era así, hace mucho que no. ¿Por qué esto? Porque cuando acuden acreedores de distinta jurisdicción,
la verdad es que la única manera de hacer las cosas de un modo imparcial es mandar esto a federal y no a los jueces provinciales. Bueno, esto yo lo separaría y dejaría el resto. Se pueden hacer, digamos, ojo, a ver, esto quizás es muy técnico. El problema es, los concursos es fácil decirlo, a esto hay que agregarle todo lo que es estrictamente federal. Por ejemplo, la justicia laboral, en segunda instancia, revisa los actos administrativos del Ministerio de Trabajo. Bueno, esto no puede, de la Nación, claro. Esto no puede pasar a la ciudad. Y así hay que ir haciendo los recortes. Casi todos los fueros tienen algo de un lado y algo de otro lado. Por ejemplo, penal económico tiene aspectos que son locales y aspectos que son federales. Esto hay que recortarlo. No es muy difícil de recortar y deberíamos proceder a hacerlo lealmente. Acá yo me había notado recordar una frase del convencional constituyente Rubén Marín, que dijo a propósito de la coparticipación, cuando nos poníamos la perspectiva del constituyente, estábamos todos de acuerdo y cuando empezábamos a pensar en nuestras situaciones empezaban las diferencias. Claro, es muy obvio que cuando yo estoy pensando desde el punto de vista de mis intereses, todos tenemos intereses distintos. Las provincias, la ciudad y cada persona. Sí. Pero hay que saber transarlos. Nosotros en este momento creo que estamos en condiciones de hacer una separación correcta y de dar un servicio de justicia que sea ventajoso. Lo que no debemos despreciar es que los que están en Nación impartiendo este servicio son gente respetada por sus conocimientos especialmente y que además han generado una jurisprudencia. La jurisprudencia es igual seguridad jurídica. Claro. Si no los traemos y empezamos desde cero, la seguridad jurídica se pone en peligro. Así que es muy importante en este sentido la transferencia, no tanto de los recursos materiales, los recursos humanos. Claro. Perdón. Bueno, muchas gracias. Veo cara de que me excedo. No, ahora le quería hacer otra pregunta a la doctora Pegoraro. Y es un poco, bueno, ¿cuáles son las áreas del diseño institucional que considera que podrían mejorarse hacia el futuro? Eso es difícil decirlo porque las reformas institucionales no son neutras y a mí me parece que esto es importante entenderlo, ¿no? Y a la vez no son nunca superiores moralmente. Ese es el otro principio con el que uno tiene que pensar el diseño institucional y político de cualquier unidad geográfica, sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea una provincia, sea la nación. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando pensamos los cambios institucionales tendemos a argumentar desde el lado de la superioridad moral, ¿no? Digamos, entonces aparece el problema de, tenemos un problema de representación, tenemos una crisis de representación, tenemos un problema de la calidad de la representación, entonces hacemos una reforma institucional porque de esa manera mágicamente vamos a mejorar la calidad de la representación. Eso no va a pasar, digamos, y en general, frente a cada reforma o ante cada cambio institucional, va a haber actores que se van a beneficiar, actores que se van a perjudicar y una dinámica de acuerdos y funcionamientos que se van a ver alterada. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, cuando uno piensa, la Ciudad de Buenos Aires hace poco no, hace ya 2, 3 años, si yo no me equivoco, logró la sanción de su código electoral propio, lo cual fue un enorme avance institucional porque un sistema político que se pretende autónomo en todas sus condiciones tiene que poder establecer cuáles son las reglas de competencia. Y eso hace un código electoral, ¿no es cierto? Un código electoral regula de qué manera los actores compiten, establece ganadores y perdedores y sobre todo establece criterios de equidad a la hora de competir por los cargos públicos. Ese proyecto de código electoral y el resultado fue un gran avance, pero también tomó en cuenta la historia institucional y política de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las reformas institucionales que faltan en la ciudad? Lo primero que debiéramos preguntarnos es si tengo todavía regulaciones constitucionales para poner en funcionamiento. O la Ciudad de Buenos Aires es de avanzada en un área específica. En la Ciudad de Buenos Aires están prohibidas las facultades delegadas. Constitucionalmente, la legislatura no puede delegar facultades en el jefe de gobierno. Entonces, si vos me preguntás a mí,
no sé si tenemos que avanzar en ninguna reforma institucional. Digamos, yo revisaría la Constitución de la ciudad y pensaría de qué forma sigo fortaleciendo, porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se pensó también desde el aprendizaje de la Constitución del 94. El doctor Lozano hablaba de la figura del jefe de gabinete, ¿no? La figura del jefe de gabinete en la Constitución Nacional es un híbrido, es el resultado de una negociación política, por supuesto. Nunca puede funcionar de fusible ni de mecanismo de acuerdo, toda vez que sigue estando en la misma condición que el resto de los ministros, como decimos los politólogos y politólogas, a tiro de decreto, ¿no? Digamos, en la medida en que tu supervivencia política depende de tu jefe, difícilmente le vayas a decir, no es por ahí, o sí, pero a riesgo de un decreto que te saque. El jefe de gabinete tiene esa misma lógica en el orden nacional. El jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires ha logrado enormes atribuciones, tiene muchas competencias y en general es una figura que logra articular, porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene, si bien tiene una estructura de comunas, es una descentralización administrativa-política, ¿no es cierto? Todavía hay algunos, yo te diría, algunas identidades barriales que sobreviven frente a las identidades de las comunas o, para los que somos muy viejos, identidades de parroquias, ¿no? Digamos, si a mí me preguntan en qué comuna vivo, no sé. Sé barrio y parroquia, hasta ahí llego. Me falta aprenderme el mapa de las comunas, no pude, les pido disculpas, ahí me falló la identidad. Pero a esto voy, uno debiera pensar, bueno, de qué manera se fortalece el eje de la comuna, toda vez que la Ciudad de Buenos Aires también hizo un gran avance institucional en volverse un gobierno responsivo, ¿no? Digamos, la mayoría de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires consideran que hacer un trámite en la Ciudad de Buenos Aires es bastante sencillo. Eso está bueno, porque genera mucha legitimidad respecto a la respuesta que da un gobierno, ¿no? Yo que odio hacer trámites, para mí es como un flagelo. Dicen, hay que hacer un trámite y me pongo a llorar. Cada vez que hay que presentar la declaración jurada lloro, porque es un montón. Literal lloro, no es chiste. Cuando tengo que enfrentar un trámite en la Ciudad de Buenos Aires digo, bueno, es más fácil. O un elemento, por ejemplo, judiciable. La enorme cantidad de derechos que uno puede ejercer en la Ciudad de Buenos Aires a partir de defensa del consumidor. Es impresionante. Sí. Y es muy simple hacer una denuncia en defensa del consumidor. Uno dice, uy, una denuncia en defensa del consumidor, lloro, trámite. No, es muy sencillo, tenés una respuesta inmediata, tenés una audiencia o una mediación virtual, la gente te atiende bien, digo, responde. Entonces, antes de pensar en cambios institucionales, yo creo que debiéramos ver cómo profundizamos lo que ya hacemos bien en términos institucionales y políticos, porque la supervivencia política de la autonomía de la ciudad es un valor que debiéramos conservar. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escuchar ambas disertaciones. Quiero informarles que lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy Pablo Pérez Artúa, el ministro de Infraestructura de la ciudad. Esperamos contar con él en otra ocasión. Ya se nos va yendo el tiempo, así que tenemos que cerrar este encuentro. Quiero agradecerles una vez más a cada una de las personas que nos ha acompañado hoy. Ha sido un verdadero placer poder reflexionar sobre los 30 años de autonomía de la ciudad, un hecho tan significativo para la vida política y social de esta ciudad. Así que gracias a todos por venir y a todas las personas que se capacitan con nosotros. Los saludamos y los esperamos en los próximos cursos del Instituto. Muchas gracias.